Segunda de Crónicas capítulo 20 y versículo 1. Vamos a empezar a leer. ¿Ya lo tenemos todos? Gloria a Dios. Dice la bendita palabra del Señor y se lee en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice así, Segunda de Crónicas capítulo 20 y versículo 1. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Hazeón Tamar, que es en Engadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Vaya tomando su asiento, dándole la gloria a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Y muy bien, hermanos, dice la bendita palabra del Señor, que vino un gran ejército. Allá mire, los reyes de antes, los líderes, los que habían sido puestos como reyes de una nación, los que hicieron lo bueno. El rey Josafat hizo lo bueno ante Dios, uno de los que hizo lo bueno ante el Señor, porque muchos reyes hicieron lo malo, hicieron abominación, levantaban allá aceras, levantaban e idolatraban, y asimismo contaminaban al pueblo israelita y los metían en el sistema, se puede decir, de adorar a otros dioses. Pero el rey Josafat, un siervo que fue justo y allá que le agradaba a Dios, pero dice la escritura que se habían levantado un grupo de enemigos, donde allá son los amonitas, los meunitas y otro grupo, tres grupos que se unen para atacar a Judá y destruir Judá y el gobernante y todos los que habitaban en aquel lugar. ¿Y cuántos de ustedes no le ha pasado lo mismo? Que se le ha levantado una familia para hacerle mal y desearle lo malo. Y no nomás es uno, sino que allá se juntan tres familias y le hacen la vida pesada. Y de repente son enemigos de uno que quiere hacerle lo mal y uno nada teme. Pero allá se le levanta el enemigo con fuerza, el hombre, a hacerle daño, que quisieran verlo muerto, desaparecerlo por la envidia, por la arrogancia, que usted es manso y humilde y Dios lo bendice y lo prospera en su vida, en su trabajo. Y así mismo Dios nos enseña por la medio de la palabra del Señor, que mire lo que hizo el rey Josafat. Pero yo le voy a leer en otra traducción, la traducción lenguaje actual, la traducción viviente. Dice Segunda de Crónicas, porque vamos a entenderle mejor otras palabras, donde dice Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 1. Después de esto, ponga atención, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y dice el versículo 2: llegaron mensajeros informando a Josafat. Mire los reinos, allá en Judá, allá Israel, tienen aquellos mensajeros que estaban a las afueras, y viene alguien ahí a atacar. Allá a Israel habían los vigilantes en las torres altas, allá fuera de la ciudad de Judá, para avisar que venía peligro, para avisarle al rey, a los gobernantes, porque dice que vinieron mensajeros a avisarle al rey, porque allá Dios toma control, donde nosotros estamos tomando control y nos estamos organizando
Porque si hay peligro, debe de haber vigilantes que estén vigilando por el beneficio de su hermano o hermana, que estén vigilando por el peligro que puede entrar y puede destruir o puede llevarse a cabo algo. Pero allá Dios tenía todo bajo control. Vinieron los mensajeros ante el rey Josafat para decirle y avisarle que 3 ejércitos, 3 grupos de armados habían unido en un solo grupo, y que era un grande ejército, donde aquel atalaya a lo lejos miró que eran muchos, demasiados, que no iba a poder. Allá el gobernante que gobernaba en estos tiempos, allá Josafat, que no iba a poder contra tanto enemigo que se había juntado, y de repente iban a ser derrotados. Yo creo que aquel rey se puso a temblar, le temblaron los pies, las manos, pero Josafat sabía dónde ir. Josafat, el rey, sabía dónde ir, a dónde llegar a buscar la ayuda para que pudiera allá buscar el socorro de Dios. Dice que se convocó todo el pueblo de Judá. Imagínense cuántas personas en ese instante, cuántos habitantes de Judá estaban viviendo en esos instantes. Yo creo que era una multitud, como hoy en día se puede juntar la ciudad de Bell Gardens, la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de Norwalk, la ciudad de Alhambra, la ciudad del este de Los Ángeles. Una multitud a la redonda, mi hermano. ¿Y sabe dónde fueron? Vinieron a la casa del Señor, vinieron donde estaba la presencia del Señor, vinieron a buscar la ayuda de Dios, mi hermano, al lugar santísimo donde estaba la presencia, donde se movía la presencia del Señor. Y no es en balde que venimos hoy en este día, mi hermano, a este lugar, a este edificio de material, de cemento, de madera. Es que aquí habita la presencia del Señor. Aquí está la iglesia reunida. El Espíritu Santo habita en usted. La presencia hace la fuerza, mi hermano. Y mire, todo el pueblo de Judá, toda la ciudad, dice que convocó una asamblea. ¿Cómo no iba a convocar una asamblea si se había levantado aquel gran ejército que venía a destruir a los judíos, a los israelitas, después de que les había otorgado aquella ciudad donde fluye leche y miel, aquellas tierras prósperas, y que de repente vinieran otros de otro lado para hacerle frente y derrotarlos? No, mi hermano, Dios estaba con ellos, Dios está con ellos. Como hoy en estos momentos Dios está con aquel pueblo de Israel, aleluya. Aunque se le levante el enemigo, aunque se le levante el vecino, Dios los va a proteger con su mano poderosa. Y así mismo Dios va a proteger a aquel que está en dificultad, como en estos instantes. Pero dice que el rey Josafat convocó asamblea. Haga de cuenta que reunió a todas las ciudades juntas, desde los más pequeñitos, desde los más pequeños, desde los que se cargan en los brazos, las mujeres, los niños, los que no estaban casados, todos, una gran multitud, fueron al templo afuera de los atrios. Y dice que se postraron afuera de los atrios el rey Josafat, un rey con sus vestimentas de rey, con su cabeza en la tierra, humillándose ahí en el piso, en la tierra, porque cuando uno se pone la cabeza en la tierra, hasta polvo uno respira. Pero ahí estaba el rey Josafat de rodillas y con su cabeza en la tierra, y hablando con Dios y diciéndole: Señor, oh Señor,
¿Quién como tú, mi Señor, que sacaste a nuestros descendientes de la esclavitud? Pero ¿cómo vas a permitir, Señor, que vengan aquellos que vienen de fuera a sacarnos de nuestra tierra que nos diste, Padre? ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Padre, que hiciste milagros en el pasado, donde abriste el mar y lo sacaste con toda libertad y lo sacaste y caminaron en seco, mi Señor? Mira, Padre celestial, necesitamos de tu ayuda. Yo puedo mirar a aquel rey humillado en el piso y con todos los niños ahí también con la cabeza hacia abajo, allá con lloro, con un llanto de socorro. Así debe de estar la iglesia, mi hermano, clamando a Dios, clamándole con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas, para que pueda, Señor, provocar algo y que Dios mueva allá los corazones de los gobernantes y cambien los pareceres. Porque así pasa, mi hermano. Se nos ha fundamentado de la oración, por su medio de su palabra, que por medio de la oración buscamos la presencia del Señor. Porque iba a decir buscamos a Dios. No, Dios no está perdido. Buscamos la presencia del Señor. Y todos se convocaron a las afueras de los atrios, donde allá el velo ahí se paraba, donde estaba la presencia, donde estaba allá el arca del testimonio del pacto, donde ahí habitaba ahí dentro el poder de Dios, mi hermano, donde habían sido puestas las tablas de los 10 mandamientos y todos los otros utensilios. Ahí se buscaba a Dios. Nosotros buscamos la presencia del Señor en este día. Pero venga conmigo ahí mismo, donde dice: después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas se declararon la guerra a Josafat. Y llegaron mensajeros a informar a Josafat. Quiere decir que había quien estaba cuidando para dar la orden de alarma, que alguien venía. Y así mismo dice, un enorme ejército de Edom marchaba contra él desde más allá del mar muerto. Quiere decir que eran muchos enemigos, y ya estaban ahí cerca de Acerón, dice, de Tamar. Este era otro nombre para Engadi. Y dice el versículo 3: pero Josafat quedó aterrado. ¿Quién nos iba a aterrar, mi hermano? Con aquella gran noticia, ¿quién nos iba a aterrar? Donde mire, era el responsable de gobernar aquel lugar, y era el responsable de gobernar los niños, los mayores. Como yo soy el responsable de este lugar, por si usted lo quiere saber, yo soy el responsable. En estos momentos soy el responsable de este lugar. De todo lo que pase, yo soy el responsable. Si pasa algo, yo soy el responsable. Se me ha dado la responsabilidad de parte del Señor, pero allá se le dio la responsabilidad a Josafat. Y dice que se atemorizó. ¿Y quién de nosotros no se atemoriza? No viene de repente un miedo o un temor. Pasa por aquí, mire, pasa por aquí. Y de repente hasta se nos olvida a quién podemos ir. De repente nos metemos tanto en la dificultad, tanto que empieza a generar aquel temor, angustia, ansiedad, y se empieza a comer hasta las uñas de los dedos, sabiendo que tenemos a dónde ir, a quién acudir, pudiendo acudir a aquel que todo lo escucha, que nos escucha. Cuando uno habla con Dios sinceramente y le dice todo lo que está pasando en nuestra vida. Allá dice primera de Pedro 5:7: echa toda tu ansiedad, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de vosotros.
¿Tendrá el cuidado de vosotros nuestro Señor? Claro que sí. Él escucha nuestras necesidades. Dele la gloria, mi hermano. Claro que sí, Él escucha. Él no quiere que estés atemorizado. Él no quiere que estés nervioso. Él no quiere que te estés comiendo las uñas y ya no sabes qué hacer. Donde ya te hacen la vida pesada los hijos, donde te hacen la vida pesada las hijas, y ya no sabes qué hacer. Hasta uno se envejece de tanto problema, tanto achaque que nos causan. Y así pasa. Un tiempo anduve así todo, así preocupado, triste, sin saber qué hacer. Pero encontré la forma, mi hermano. Encontré el medio de la solución, porque la solución para todos tus problemas es estar en Cristo Jesús. Aleluya. Es estar en Cristo Jesús. En Cristo hay solución para todos tus problemas, mi hermano. Y de repente haga de cuenta, si dice echa toda tu ansiedad, todas tus preocupaciones sobre de mí, haga de cuenta que mire, uno va echando ahí y hasta uno camina así medio jorobado de tantas cosas cargadas que trae uno. Y el Señor dice: allá sacúdete, echa todo sobre de mí, quítate todo lo que traes pesado. Y de repente ya no camina uno así todo, dele la gloria. Ya no camina uno todo jorobado, sino mire, hasta como que Dios lo enderezó y le endereza allá su carita, su frente. Ya no camina uno, ya camina uno bien fortalecido en el nombre del Señor. Y me lo han dicho, hermano, usted lo miro bien fortalecido por la gracia del Señor que me da las fuerzas, por la gracia del Señor que me permite tener esta fuerza, este ánimo para seguir hacia adelante, para seguir motivando y enseñando por medio de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no quiero gloriarme, por aquí no estamos para gloriar al hombre. Maldito aquel que pone la mirada en un hombre. Pero es bueno de repente hacerle saber por ejemplos. De repente, mire, ya casi tenemos un año en la oración y venimos a las 5, nos levantamos obviamente más temprano, pero ya como en la tarde, como a la 1, como que se quieren allá cerrar los ojitos, como que el cuerpo de repente sí, como que siente ahí a quererse dormir. Y de repente me voy a mi casita. ¿Y cuánto cree que duerme uno? Allá el Señor me concede dormir unos 25 y media hora, y de repente me siento fortalecido nuevamente. Pero eso lo hace solamente Dios, mi hermano. Dios lo hace descansar, Dios lo rejuvenece. Nada más sírvale al Señor, nada más busque del Señor, busque de su ayuda. Y mire, Dios le va a contestar, Dios le va a añadir y le va a quitar todo estorbo. Aunque el estorbo, mire, no se vaya y ande allá afuera, aunque el estorbo ande tropezando uno, ahí mire, no le va a hacer, le va a quitar el estorbo, le va a quitar la carga. Y si andaba preocupado, bueno, hasta allá va a darle la paz al Señor. Porque es lo que hace el Señor: da la paz, da la tranquilidad. Cuando alguien, el otro día fui a un funeral, el lunes no vine a la iglesia. Un siervo cuando yo iba a la oración y que éramos 3 o 4 hermanos de repente. Entonces yo creo que era necesario atender y apoyar ahí a la familia que quedó viva. Pero fui allá le hicieron un servicio. Pero entonces había gente triste, había gente que recordaba. Pero yo venía contento en mi interior, yo venía contento ahí dentro de mí. ¿Sabe por qué? Porque se fue un siervo del Señor que hablaba con Dios. Se fue un siervo del Señor que era el que abría las puertas de la iglesia para que vinieran los hermanos. Y me fui contento y llegué contento
porque hoy sé que está en la presencia del Señor, porque le sirvió en esta tierra y oraba a Dios. Aunque Dios sabe, Dios conoce cada corazón, pero allá mire, allá se llenó el lugar aquel, porque daba testimonio, porque se da testimonio aquel siervo que es siervo del Señor por su ejemplo. Da ejemplo, y así mismo uno debe de dar ejemplo a los demás. De otra manera de repente no le van a creer, va a ser falsedad. Pero mire, Josafat era un siervo del Señor que daba testimonio y oraba a Dios, donde convocó a toda Judá, mi hermano, para buscar de la presencia del Señor. Porque no era un grupo de enemigos ni dos, eran 3 grupos unidos, un gran ejército. Imagínense, muchos de aquellos rebeldes que no tenían compasión de los niños, de los cultivos, donde iban a venir a arrasar con aquel reinado por los suelos y hacer una matazón en ese lugar. Pero Dios estaba con ellos, mi hermano. Dios estaba ahí presente, no los iba a dejar solos. Porque mire, vamos a seguir leyendo. Y dice, después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y llegaron mensajeros a informaron a Josafat. Y un enorme ejército de Edom marchaba contra él desde más allá del mar muerto. Ya están en Hazeón Tamar. Este era otro nombre para Engadi. Y dice, Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran y se metían en oración y ayuno. Y de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá, imagínense, de todos los alrededores, que se pusieran en ayuno y en oración, y fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. ¿Cuántos estamos buscando la ayuda del Señor? Mirando la necesidad que está pasando en estos momentos. ¿Cuántos estamos buscando la ayuda del Señor? ¿Cuántos estamos convocando a aquella reunión y orar no por nosotros, sino por el beneficio de los otros hermanos? Porque nosotros posiblemente podemos estar bien, pero los otros hermanos posiblemente ahí están con un poco de miedo o un poquito de temor. Pero nosotros, mire, que estamos fortalecidos hasta estos momentos. Mire, Dios le ha dado la fortaleza. ¿Cuántos de nosotros nos unimos como iglesia para orar por el beneficio de los demás necesitados, por el beneficio del otro que tiene necesidad? ¿Cuántos han venido conmigo y decir, hermano, convoque una oración o hagamos una oración en la iglesia por esta necesidad? Mire, hermano, está pasando esto. ¿Cuántos hemos sido llamados para hacer aquel trabajo, mi hermano? Yo creo que hemos sido llamados todos, generalmente, para orar por aquel necesitado. Todos, la iglesia entera ha sido llamada para interceder por el beneficio de los necesitados, mi hermano. ¿A poco ya se le olvidó lo que hacía la iglesia primitiva? Allá cuando llevaron a Pedro a la cárcel donde ya habían matado a Jacobo, el rey de Herodes. ¿Y cómo dice que estaba la iglesia? La iglesia estaba orando fervientemente. La iglesia primitiva estaba orando fervientemente. Estaban metidos en oración, aunque hubiera persecución después de la muerte del Señor Jesús. Había persecución como se puede ver en estos instantes, como que es una persecución, puede uno decir de esta manera. Pero allá mire, la iglesia, ¿qué estaba haciendo? La iglesia estaba orando
fervientemente. Estaban clamando porque a Pedro lo habían encarcelado y también, mire, le iban a dar cuello. También lo iban a matar después que había que pasar aquella fiesta que se estaba celebrando. Pero la iglesia estaba orando. Donde mira aquella oración que estaba la iglesia orando, llegó hasta la presencia del Señor. Llegó hasta el cielo y Dios, mire, Él tiene millones y millones y millones de ángeles, aparte de la tercera parte de ángeles que se trajo Satanás, que fueron echados fuera. Dios sigue teniendo millones y millones y millones de ángeles ahí a su mando. Donde mandó solamente un ángel a aquella cárcel, mi hermano, donde aquellas cadenas cayeron al piso, se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas, salió en libertad. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia estaba fervientemente orando sin cesar, mi hermano. Y eso es lo que debemos de estar haciendo: orar sin cesar, orar a Dios, buscar la ayuda del Señor sin parar, en todo tiempo, en todo momento. Usted dirá: ay, hermano, ¿a poco usted es muy orador? Bueno, yo oro a Dios y hasta aquí, mire, Dios me ha fortalecido. No me puedo quejar. Estoy completito, estoy sano, proclamando las buenas nuevas del Señor, porque Dios es mi fortaleza. Dios es el que me ha fortalecido para anunciar ahí a todas las ciudades posibles. Porque mire, el Señor Jesús llamó a sus discípulos. ¿A poco cree que eran unos estudiosos, teólogos de instituto, y que fueron allá a estudiar y con los que estudiosos que estudiaban la Torá? No, mi hermano, eran pescadores. Eran pescadores que olían a pescado y no sabían ni leer. Pero Dios dijo: vengan ustedes. ¿Quién, yo? Si tú ven, vénganse para acá. No dudaron en dejar las redes. No dudaron en dejar las redes. Y eran los dueños del negocio de pesca. No les dolió dejar el barco que como habían comprado. No les dolió dejar el equipo de las redes que estaban remendando, sino que allá solamente oyeron la voz de Dios: ven y sígueme. Ustedes eran pescadores de peces, hoy los voy a hacer pescadores de hombres, bendito Dios, para que me sirvan. Y ya cuando yo no esté aquí, ustedes queden y alcancen y prediquen mi palabra para animar a los hermanos de la iglesia, porque ustedes van a quedar. Y Dios primero preparó y Dios después envió. Y así mismo yo creo que ya tenemos un buen tiempo, años en las cosas del Señor, y ya estamos preparados para ser enviados a proclamar las buenas nuevas, a dar aviso que hay peligro como una torre fuerte, un centinela, a dar aviso a las naciones: arrepiéntete porque Cristo viene. Así como Juan el Bautista predicaba en el desierto: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, mi hermano. Ya somos testigos del poder de Dios, mi hermano. Hay que levantarnos para proclamar como centinelas, como vigilantes, por el beneficio de los demás. Allá se levantó el rey Josafat, el que tenía el mando de aquel lugar de Judá, el que quedó encargado, porque Dios halló gracia en él, como ha hallado gracia en muchos, como en Noé halló gracia también, como en Noé, como también halló gracia en Job, un siervo temeroso y justo. Y de repente, mire, los ojos, dice el salmista en el Salmo 34,
Allá por el versículo 8, los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Usted qué cree? Que si usted clama a Dios, usted ora a Dios, y si usted es justo y temeroso de Dios, dice, los ojos de Jehová están sobre su iglesia que es justa, aquellos que son temerosos, que son usados como centinelas para anunciarme y darme a conocer, para que no tengan allá miedo, no tengan temor, sino para darle una palabra de aliento a aquel que está caído, para levantar al que está debilitado. Ayer vino un hermanito que se sentó allá atrás, y están viniendo a la iglesia, porque dice la palabra, los primeros serán los últimos, y los últimos los primeros. Están viniendo muchos indigentes que no tienen casa, y esto no se había mirado frecuentemente, donde están entrando por las puertas, porque mire, ven algo especial o un peligro y se están viniendo a resguardar, donde se siente algo especial, el refugio. Cuando alguien viene a un refugio, que ha habido un terremoto, hay un refugio de una escuela que se hace con estructura especial para guardar a miles de personas en caso de un terremoto, de un desastre natural. Y mire, allá están viniendo al refugio celestial. Y no es que esté muy fuerte acá con muchas vigas el edificio, sino que allá solamente la mano poderosa es la que resguarda y nos cuida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra del Señor, Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que guardara también, que guiara también, y ordenó a toda Judá que ayunara y orara. Quiere decir que suplicó a Dios que lo guiara primeramente, que lo ayudara con todo aquel pueblo, para que no tomara una decisión a la ligera. Porque mire, Dios se encargó de endurecer el corazón del faraón. Allá cuando los dejó libres a los israelitas, después de que vino aquel espíritu de muerte, allá les concedió la libertad de la esclavitud. Pero dice que Dios mismo provocó que endureciera el corazón. Y eso quiere decir, mi hermano, que aquel Ramsés, gobernante de Egipto, dice que tomó una decisión solamente a la ligera. Ay, los dejé ir, ¿por qué? Se arrepintió y tomó una decisión. Ya los había dejado ir, pero provocó un endurecimiento de corazón y tomó una decisión a la ligera. Simplemente así a la ligera, donde se agarró 600 carros y tras de ellos, y solamente para virar muerte. Cuando se cerró el mar, los envolvió el mar y murieron. Si ya los había dejado ir voluntariamente, allá hubiera quedado en Egipto. Pero no, puede ser que allá de repente uno pueda tomar una decisión a la ligera, donde estas cosas no se toman a la ligera, sino que se consultan a Dios. Cualquier cosa que haga uno, tiene que venir a consultar de Dios. Si usted quiere construir algo, consulte a Dios. No vaya a ser que no le alcance para los materiales, como dice la palabra. Hay que hablar con Dios en todo tiempo, porque uno, mire, tiene planes y hace planes y quiere deshacer y trazar, pero esos no son los planes de Dios. Ese es plan de hombre, y el plan de hombre puede perecer, no se puede realizar si Dios no lo permite. Porque si la hoja del árbol no se mueve por el aire, Dios no lo permite, mi hermano. Pero si Dios lo permite, Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar, Dios te va a abrir las puertas, Dios te va a dar lo que necesites. Pero dice allá
Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor. Y miren la oración que Dios quiere que hagamos. Miren la oración, porque allá los discípulos le dijeron a Dios, al Señor Jesús: enséñanos a orar. Y allá el Señor les dijo: ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, dice, véngase tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, como en la tierra. Pero mire la oración que quiere Dios que hagamos hoy en día. Dice: y oró diciendo, allá el rey Josafat: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente, mi Dios. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste? Dele la gloria, mi hermano. Oh Dios nuestro. Yo creo que Dios quiere que clamemos de esa manera. Oh Dios nuestro, Dios fuerte. Oh bendito sea Señor. Dice: oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo a Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo establecido aquí, y construyó este templo para honrar a tu nombre, bendito Dios. Imagínense cómo iba a permitir Dios que aquel gran ejército, aunque eran muchos, iban a venir a atacar y ahí a sacarlos, expulsarlos. Si Dios fue el que les dio la tierra, Dios fue el que los sacó de la esclavitud y les prometió aquella tierra que fluye leche y miel, mi hermano. De manera, esa es la oración que quiere Dios que hagamos, que vengamos ante el Señor. Pero vamos a seguir leyendo. Y ellos dijeron: cuando enfrentemos una vez más, oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo de Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Y ellos dijeron: cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia, ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves y nos oirás y nos rescates. Es que, hermano, cuando usted viene a la casa del Señor, usted puede proclamar, usted puede salir un auxilio de su boca. Usted puede hablar con Dios para que le ayude, para que lo rescate. ¿A poco allá el rey Josafat se quedó allá, miró si tenía bastante equipo para vencer el ejército que venía contra él? Él ni se puso a investigar, ni se puso a buscar, sino lo que hizo, vino a la presencia del Señor. Vino a la presencia del Señor, y no solo él, sino que eran miles de personas, miles que se habían juntado donde estaban a las afueras del atrio, donde estaba la presencia del Señor, mi hermano. Y ahí engrandeció a Dios, le dio su lugar, lo reconoció como el Dios altísimo, el Dios que todo lo puede. Y es lo que quiere Dios de nosotros, que reconozcamos quién es Dios, que Él es el que está sobre todas las cosas, el que tiene el poder infinito para derrotar, para quitar, para echar fuera todo estorbo, todo peligro, mi hermano. Y mire, aquel rey se quedó quieto, donde en medio de la reunión
orando, dice que habló un hombre que estaba ahí dentro, como hoy puede estar aquí alguien, y que se levante alguien que nunca habla, que está bien calladito, que está bien serio, y que se levante. Y ese era el Espíritu hablando, precisamente el Espíritu hablando, contestando aquella oración. Allá se levantó un hombre y de repente miren lo que les hizo saber. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice: ahora mira lo que los ejércitos de Amón, el versículo 10. Ahora mira lo que los ejércitos de Amón y Moab y del monte Sir de Egipto están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto, así que las rodearon y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora, porque han venido para echarnos de la tierra, la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, no los vas a detener. Somos impotentes hasta este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Y mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, aquellos niños de brazos, dice el versículo 14: y el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres ahí presente, que se llamaba Hazaíel, hijo de Zacarías, y la descendencia de aquellas personas. Y dice un levita que era un descendiente de Asafá, dijo esto: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escucha, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengas miedo, no te desalientes, porque este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes sino de Dios. Mañana marchen contra ellos y los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jerbel. Esta batalla, dice, el Espíritu no es de ustedes. No se preocupen en nada, que yo voy a pelear esta batalla. Ustedes solamente quédense quietos, solamente confíen, quédense firmes, que yo soy el que voy a pelear esta batalla. El mismo Espíritu hablando, mi hermano, y hoy se puede levantar a alguien y hablarnos, porque todas las batallas se pelearon clamando a Dios primeramente, buscando la dirección de Dios, no a la ligera, no con pensamientos humanos, con formas humanas, sino de rodillas, como lo hacía la iglesia primitiva, orando, unánimes, persistiendo en la oración, mi hermano. Y Dios contesta, mi hermano. Dios contestará cuando Dios mira una iglesia fervientemente que le ora al Señor, aquella que anda en el Espíritu, aquella que anda en solidez firme, mi hermano, de manera que no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios es el que peleará nuestras batallas, nuestras luchas. Aunque tengas pruebas, aunque tengas necesidad, Dios está contigo, mi hermana. Dios está contigo, mi hermana. No tengas temor, no tengas miedo. Dios está con nosotros y lo hizo en el pasado. Dios vencerá la batalla. Dios vencerá lo que tienes de problemas en tu vida, mi hermano. Qué hermosa es la palabra, ¿verdad, mi hermano? Es que nos fortalece, mi hermano, nos llena de vigor. Y es que así debemos de estar, llenos de vigor, llenos de su Santo Espíritu. Y así mismo, mi hermano, la iglesia debe de estar fervientemente orando, así como la iglesia primitiva lo hacía. Oraban sin cesar, persistiendo, que cuando ya salió allá Pedro y lo libró el ángel de la cárcel,
Cuando fui a tocar allá, mire, allá una discípula, allá donde estaban orando, no se lo creía. Miró a Pedro y se le cerró la puerta de nuevo porque no lo podía creer. Es que Dios hace cosas grandes, mi hermano. Dios liberta, Dios liberta, Dios rompe las cadenas de oposición, mi hermano. De manera que mire, si hay un pueblo que se une en oración por la ayuda del prójimo, yo le invito a mi hermano en estos momentos para que nos pongamos de pie y vamos a orar, mi hermano, para que Dios nos lleve con bien a nuestra casita, para que Dios proteja a aquel necesitado, aquel que necesita de la ayuda de Dios, aquel que está triste, aquel que tiene temor, aquel que tiene miedo, para que Dios lo fortalezca. Vamos a dirigirnos a Dios, vamos a hacer una oración a Dios para que Dios tenga el control. Aleluya. Aunque venga ahí la tempestad, pero allá mire, a nosotros no va a llegar. Aunque vengan los problemas, a ti no va a llegar, mi hermana, mi hermano. Aunque mires que allá mires algo, allá una tempestad que viene hacia ti, a ti no llegará, mi hermano, mi hermana. Porque dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los ojos de Jehová están sobre los justos. Claman los justos a Jehová, y oye y los liberta de todas sus angustias. Vamos a orar, mi hermano, para que alguien que está preocupado, para que alguien que está angustiado, aquellas cadenas sean rotas, aquello se vaya, aquel temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, mi hermano, porque Dios está con nosotros. Dios peleará, mi hermano, mi hermana, nuestra batalla, nuestras guerras, mi hermano. Y oremos, mi hermano. Vamos a levantar nuestras manos a los cielos. Levante sus manos, mi hermano, proclamando victoria, porque tenemos victoria en el nombre de Jesús, dándole las gracias a aquel que nos ha fortalecido hasta estos momentos. Gracias a Dios, aleluya. Gracias a Dios que nos ha dado la victoria. Vamos a orar a Dios, vamos a clamar a Dios por los gobernantes, vamos a clamar a Dios para que tome Dios el control de todo aquello que está aconteciendo a las afueras, que allá de repente no quieren salir fuera de las casas porque tienen temor por lo que está sucediendo. Que Dios ponga un espíritu allá de valentía para que puedan allá sentirse libres con toda tranquilidad ahí donde se encuentren. Padre celestial, en estos momentos, Señor, te damos las gracias, Señor.